Eneida. Tercer libro. Mientras se ve el humo de Troya incendiada, los troyanos, obligados al destierro por los dioses, inician al pie del monte Ida la construcción de una flota que los lleve. A principios del estío, ordenan Anquises la partida. Llorando se hacen al mar y abandonan para siempre las regiones patrias. Llegan a Tracia, tierra en otros tiempos amiga de Troya, y Eneas levanta de inmediato los muros de una ciudad y les da el nombre de Enéadas. Hace ofrendas para ganarse la buena voluntad de los dioses, y buscando ramas frondosas para adornar los altares, trata de arrancarlas de un matorral que crecía en lo alto de un túmulo. Ocurre un prodigio que se repite 3 veces. De los tallos y las raíces rotas escurren gotas de sangre y de pus. Después de la tercera vez, se oye un gemido que sale desde el fondo del túmulo, y una voz habla a Eneas. Polidoro, enviado por Príamo a solicitar la alianza de los tracios, había sido muerto por el rey de estos, y yacía bajo el matorral que el hijo de Venus pretendía arrancar. Herido por esa acción, se da a conocer, y aconseja a Eneas que huya de las tierras en que está. En cuanto el miedo se lo consiente, Eneas refiere a su padre y a los jefes troyanos lo que le ha ocurrido, y le pide su opinión. Esta es unánime. Es necesario dejar las tierras de Tracia. Después de celebrar ceremonias fúnebres en honor de Polidoro, vuelven a embarcarse y a navegar. Llegan a Delos, consagrada a Apolo, donde los recibe Anio, sacerdote del dios y viejo amigo de Anquises. Consultada por medio de la voluntad de Apolo, este ordena a los troyanos, descendientes de Dárdano, que busquen la patria donde se originó su linaje. Anquises interpreta erróneamente la declaración del dios y aconseja ir a Creta, patria antigua de Teucro. Sacrifican otra vez para propiciar a los dioses, y abandonan las costas y bogan entre las islas del Egeo. Siguiendo las indicaciones de Anquises, se dirigen a Creta, a donde los llevan vientos favorables. En cuanto llegan a tierra, Eneas se dedica a la edificación de Pergamea, su nueva ciudad, y distribuye casas y campos y aprueba bodas y da leyes. En medio de tales tareas, cae sobre los troyanos una epidemia implacable que los abruma con la enfermedad y la muerte. Anquises sugiere la necesidad de volver a Ortigia a consultar otra vez el oráculo de Apolo, para pedirle que les señale el camino que deben seguir. Apolo no permite que ese regreso se efectúe, y envía como mensajeros a los dioses penates de Troya y los introduce en el sueño de Eneas. Estos le indican cuál es la patria que debe buscar. Hesperia, llamada también Italia. Es la tierra en que nació Dárdano, y en la cual deberá incrementarse su estirpe. Despierten así, obedeciendo las órdenes transmitidas por los penates, busca a Anquises, después de hacer oración y ofrenda a los dioses, y le expone ordenadamente los designios de la voluntad divina. Hay que ir a las tierras ausonías, porque Creta les está vedada a los troyanos. Cuando Anquises oye nombrar a Dárdano, aviva sus recuerdos y reconoce el error en que cayó al pensar en acudir a la patria de Teucro. Y viene a su memoria el hecho de que Casandra, al descubrir el futuro de su linaje, cantaba a menudo acerca de Hesperia y los renos ítalos. Convencido, aconseja seguir los mandatos que llegaron al sueño de su hijo, y los troyanos alegres abandonan la tierra infectada y de nuevo recorren el mar en sus naves. Otra vez la tormenta los desvía de su rumbo. Desorientado Palinuro el piloto, las naves llevan a ciegas durante 3 días y sus noches. Por fin, a la 4ª mañana, divisan tierra habitada. Arrían las velas, y con los remos se dirigen hacia ella en busca de un puerto. Eneas y los suyos han llegado a las Estrófades, islas que son la morada de Seleno y otras arpías, deidades funestas. Sin saberlo, los troyanos se atacan con la espada las vacadas y los rebaños cabríos que pasen libremente, y se preparan un banquete con los animales muertos. Súbitamente, bajan volando de los montes las arpías, y arrebatan las viandas y manchan todo cuanto llegan a tocar. Buscan los troyanos un lugar más apartado y vuelven a poner mesas y altares. Otra vez aparecen las arpías y repiten su triste hazaña. Toma las armas la gente de Eneas, y lucha para ahuyentar a las aves monstruosas, pero resultan invulnerables. Por fin, Seleno se asienta en una altísima roca, y habla con voz profética. Revelar lo que Apolo le dijo: los troyanos llegarán a Italia y entrarán en sus puertos.
Pero antes de fundar la ciudad que pretenden, sufrirán un hambre tan grande que los obligará a comerse sus propias mesas. La arpía alza el vuelo. Se espantan los troyanos por el augurio, Anquises invoca a los dioses y hace sacrificios en su honor. Luego ordena reanudar el viaje. Navegan hacia el norte, entre las islas del mar Jonio, Zaquintos, Duliquio, Same, Néritos, Ítaca. Dan la vuelta al promontorio Leucadio, y toman tierra en Accio, en las proximidades del templo de Apolo. Hacen sacrificios a Júpiter, y celebran los Juegos Ilíacos en el sitio donde, más tarde, habría de instituir augustos Juegos Quinquenales para conmemorar su victoria sobre Antonio. Pasa un año entre tanto, y el mar invernal es de nuevo erizado por los aquilones. Es tiempo de partir. Pasan cerca de la tierra de los feacios, y llegan a desembarcar en Epiro, en la ciudad de Butroto. Aquí reciben noticias que les parecen increíbles. Heleno, uno de los hijos de Príamo, reinaba sobre ciudades griegas que había heredado de Pirro, y estaba casado con Andrómaca, la viuda de Héctor. Se dirigen a buscarlos y, al pasar por un bosque situado cerca de una ciudad, a la orilla de un río que pretendía recordar al Simois, encuentra a la triste Andrómaca, que hacía ofrendas ante la tumba desocupada que había consagrado a la memoria de su esposo. La viuda de Héctor reconoce al hijo de Venus, y le interroga sin saber si vive todavía o pertenece ya al mundo de los muertos. El héroe le manifiesta que está vivo, y a su vez, le pregunta por la suerte que ella ha corrido. Ella relata sus penas. Sufrió como esclava del hijo de Aquiles, y parió en la esclavitud hijos suyos. Y después fue dada a Heleno, que siguió a Hermione de quien estaba enamorado. Cuando Pirro murió a manos de Orestes, parte de su reino pasó a Heleno, que les dio el nombre de Caonia y edificó una nueva Troya para él y los suyos. Se acerca entonces Heleno, ofrece hospitalidad a sus hermanos de origen y los conduce a su morada. Mientras se encaminan hacia allí, Eneas va reconociendo una pequeña Troya, con su ciudadela y sus ríos y sus puertas. Al pasar los días y crecer la necesidad de partir, Eneas se acerca a Heleno, que era sacerdote e intérprete de Apolo, y le pregunta cómo evitar o vencer los peligros anunciados por Seleno la arpía. Heleno, después de sacrificar las víctimas propiciatorias, los lleva hasta el templo del dios y declara su voluntad. Italia, a la que el viajero considera ya muy cercana, dista todavía largo trecho. Antes de alcanzarla, habrá que surcar muchas tierras y mares, cruzar los lagos del infierno, y superar la isla de Circe. Sabrá ya que ha llegado al término de su peregrinar, cuando encuentre, bajo las encinas de una costa, una puerca blanca que haya parido 30 cochinillos también blancos. Allí deberá fundarse la urbe. Por lo que toca al hambre que obligará a los troyanos a comerse sus mesas, no hay que preocuparse, pues los hados encontrarán la manera de que no sea demasiado molesta. Enseguida, explica Heleno los pormenores del viaje futuro y les aconseja cómo hacerlo de la mejor manera posible. Es preciso evitar las tierras de Epiro y las orientales de Italia, porque están habitadas por gente griega. Es de suprema importancia que Eneas mantenga los ritos religiosos. Debe rodear Sicilia de manera que evite el paso entre Sila y Caribdis. Sobre todo, Eneas ha de reverenciar a Juno y suplicarle, para poder alcanzar playas itálicas. Cuando haya llegado por fin a esas playas, visite Cumas y se aproxime al lago Averno, tendrá que buscar a la Sibila y rogarle que declare el oráculo y le explique qué guerras tendrá que hacer en Italia y la manera de huir o soportar lo que les esperan. Acto seguido, Heleno y Andrómaca hacen regalos costosos a Eneas, a su padre y a su hijo. Les dan más remeros para las naves y vías, armas y caballos. Expresando su nostalgia y prometiendo establecer una amistad sin quebranto entre la ciudad de estos y la que la habrá de fundar, el héroe se despide de ellos. De Butroto pasan a Ceraunía, donde pernoctan, y de donde salen al alba. La luz de la aurora alumbra para ellos, por fin, las colinas de Italia, que Acates es el primero en saludar. Anquises ora a los dioses y les pide fácil camino. Los vientos propicios aumentan y conducen las naves hacia la costa. Desembarcan los troyanos en tierra itálica, después de haber contemplado los presagios de una guerra inmediata y una paz ulterior, y veneran a Minerva en un templo que encuentran edificado para honrarla, y hacen sacrificios a Juno para volverla favorable.
Prosiguen la navegación, cruzan la entrada del Golfo de Tarento, y miran el promontorio Lacinio, la ciudad de Caolón y la de Silaeo, al fondo de un golfo hostil a los navegantes. Ven luego a lo lejos, alzarse las cumbres del Etna, y después de pasar junto a Sila y Caribdis, agobiados por el esfuerzo van a tomar descanso en Sicilia, en la región habitada por los cíclopes, bajo las amenazas terribles de la montaña. A la siguiente mañana los sorprende la presencia lastimosa de un desconocido. Se trata del griego Aqueménides, que había ido contra Troya en compañía de Ulises. Abandonado por sus compañeros después que cegaron al cíclope Polifemo, lleva 3 meses arrastrando una vida miserable. Ahora se entrega a los troyanos, pensando que si le dan muerte, al menos morirá a manos de hombres. Los troyanos, alentados por Anquises, lo perdonan. Apenas acaba de narrar a Aqueménides sus desventuras, cuando ven, en lo alto del monte, a Polifemo ciego moviéndose con sus rebaños. Apoyado en un pino para firmar sus pasos, desciende hacia el mar, en cuyas aguas se lava la vacía órbita sangrienta. Huyen los troyanos para evitarlo, no sin haber acogido entre ellos al griego solitario, y alejándose reman con todas sus fuerzas. Entonces el cíclope escucha el rumor que levantan las naves, y sintiéndose incapaz de seguirlas, alza un clamor tan grande que con él se estremecen las olas y las tierras, y resuena el Etna en sus suecas entrañas. Al oírlo acude corriendo toda la raza de los cíclopes, y los navegantes pueden ver el horrendo espectáculo de las criaturas monstruosas aglomeradas en las costas. Evitan nuevamente los troyanos el paso entre Sila y Caribdis, y se desplazan hacia el sur bordeando la orilla oriental de Sicilia. Pasan así frente a la desembocadura del Pantages y el Golfo de Megareglea, y a la península de Tapso que lo cierra en su parte meridional. Aqueménides, que había recorrido ya estos lugares, los reconoce al ir regresando por ellos. Prosiguiendo en la dirección tomada, ven de paso el Golfo Sicanio, que habría de ser más tarde el puerto de Siracusa, y el promontorio Plemirio, batido siempre por altas olas, y la isla de Otigia en cuyo extremo se hallaba la fuente de Abetusa. De allí siguen hacia el promontorio Paquino, y cruzan cerca del río Loro. Ahora se dirigen ya hacia el occidente, y bordean la parte inferior de la isla. Aparecen y desaparecen de su vista las colonias de Camerina y Gela y el monte Acragante, Selinute y el cabo Lilibeo, donde dan vuelta hacia el norte. Llegan al puerto de Drépano, al pie del monte Erix, y allí Eneas asiste entristecido a la muerte de su padre. Ni Heleno ni la Pía se lo habían anunciado. Al salir de Drépano, los sorprende la tempestad por la que arribaron a tierras cartaginesas. Concluye así la narración que de sus viajes hace Eneas a petición de Dido.